que hemos tenido, que están haciendo cosas para perpetuarse en el poder. No hay una ideología, una filosofía detrás de ese empeño. Luego, no tienen un discurso válido. Ellos se irán agotando cuando el desastre económico provocado por ellos mismos dirán, esto hay que acabar. Es distinto a lo de Cuba. Cuba existe un régimen totalitario todavía, marxista, leninista. Y las fuerzas de cambio no están en el exilio, están en Cuba. Porque los regímenes totalitarios, marxistas, leninistas terminan por implosión, no por levantamiento popular que conquista el poder y se puede dictar lo que los victoriosos crean. No. Esa juventud que está en Cuba hoy en día, que la adoctrinaron en el marxismo-leninismo, cuando se desarrollan y de niños se convierten en adolescentes y de adolescentes en adultos y oyen y empiezan a pensar, saben que ese sistema ha fracasado en el mundo entero y quieren un cambio, una reforma, pero se silencia. ¿Por qué? Para salvar la vida o salvar de la cárcel. En Cuba tiene que existir como existió en la Unión Soviética, muchos Yeltsin y muchos Gorbachev. ¿Quiénes son? No lo sé, están ahí y forman parte del Partido Comunista. El que menos se imaginan ellos puede ser uno de ellos. Y esos son los que van a provocar el cambio en Cuba, a la manera que ellos quieren, no a la manera que nosotros queremos. Nuestra generación ya se va acabando. Y nuestros hijos y nietos no tienen los mismos intereses, ni los mismos resentimientos, ni los mismos valores que nosotros. Ellos en Cuba van a cambiar, y van a cambiar para llegar a un mutuo acuerdo con la necesidad que lo obliga. Un programa tremendamente de miseria que está en Cuba en el momento actual, que se había agrandado. Entonces habrá acuerdos entre los que fueron contrarios y contradictorios, pero ante la necesidad del progreso se tiene que unir. Y en un momento determinado, por unos cuantos años, van a formar parte de este gobierno alguien que fue comunista, pero en las primeras elecciones va a recoger ellos. Como en la Europa Oriental, los comunistas formaron parte del primer gobierno, pero en la segunda elección ya desaparecieron. Luego, el comunismo, señor, aunque no se cree aquí, está muerto y enterrado y no resucita. Mi nombre es Pedro Ladislao Guerra Guardia. Después de asistir todos los viernes en la peña del doctor Teobaldo Rosell a un almuerzo, donde está presente el doctor Beato y el doctor Sánchez Bodi, y a veces como invitado el doctor Carlos Alberto Montaner, más que leo su columna todos los domingos. Hace muy bien. Tengo una noción de cómo cada uno de ellos acertadamente piensa. Pero la gran preocupación de nosotros los cubanos es el análisis del pasado. Sinceramente, entre el señor Giberga, al cual he leído y era muy gran orador y un gran escritor, y el señor Martí, con todo el respeto, Giberga estaba, como decimos los cubanos en la calle 8, totalmente equivocado. Martí estaba acertado. Vemos que uno representa el pesimismo, la falta de fe en el hombre y en el ciudadano, mientras que el otro representa el faro que ilumina ese ciudadano. Martí en lo político estaba acertado, tal vez en lo militar sabía muy poco, y por eso demandó que la conducción de la guerra la hiciera Gómez, Maceo y todos los que tenían experiencia, porque el cerebro de Martí era el cerebro político. Cuando vamos al 40, vemos una plétora enorme de cubanos brillantes, no solamente en Cuba, sino regados por todo el mundo. Y vemos un cubanito de apellido Bustamante, que en un momento determinado fue el secretario general o el presidente de la Liga de las Naciones. Del 2 al 40, 38 años, y ya un cubano presidía esa organización. Cuando vemos en ese periodo de años 40, nos topamos a la generación del 33, que en el orden político constitucional cambió totalmente la página del pueblo de Cuba. Y si vamos al 1902, encontramos un país destruido por la guerra. Y los cubanos de aquella época levantaron ese país. Y lo mismo pasó en el 40. Lamentablemente en el 59, entre la buena fe y el engaño, se tejió esta cadena de sufrimiento que lamentablemente llevamos 50 años.
Pero ¿cuál es el fruto verdadero de todo ese terror? El éxito enorme del pueblo cubano regado por el mundo entero. Los cubanos no pasan hambre ni en Miami, ni en Europa, ni en Asia, ni en Rusia, ni en Francia. Y si quieren vayan y vean en el canal de televisión El Tango, es un programa que aparece en la noticia. ¿Qué hacen los cubanos en Argentina? Por lo tanto, la fe del pueblo cubano y la muestra histórica del comportamiento de los cubanos nos asegura, como decía mi querido amigo el economista, que en poco tiempo, yo como no soy economista y soy contador, tiro 5 años, Cuba será un milagro, como se decía de la Alemania occidental. Permiso. 5 años, no tan demasiado tiempo. Pero hay otra cosa. Cuando nuestro querido amigo Rafael Rojas, que lo felicito por su disertación, sus artículos en el Miami Herald en español sobre aquella etapa de la década del 30, muy acertado en su análisis. Y conocí a Moreno Fraginal aquí, sobre todo en esa gran colección de libros, El Trapiche, dejó una página para la historia de Cuba. El pueblo cubano lo único que necesita simplemente es una sola cosa, que es libertad. No me preocupa el Partido Comunista si tiene o no tiene vigencia, porque el Partido Comunista o el Partido Socialista tenía vigencia en Cuba, y cuando se hicieron las elecciones de presidente donde salió electo el doctor Carlos Prío Socarrás, como no tenía el porciento, que era el 1%, quedó desactivado como partido político, señor Fran Rodríguez, exitoso comentarista del Canal 23. 41. Digo, 41, perdón. Que me perdone Ocaraza, mi amigo. Por lo tanto, no me preocupa si le dan o no le dan vigencia. Lo que sí estoy seguro es una cosa. El fracasado, nadie lo sigue. Pero todo el mundo aplaude al médico o al abogado exitoso o al columnista periodista o a un autor de libros como ustedes. Muchas gracias por la paciencia. Buenas noches. Por la experiencia histórica que he visto en los cubanos, no he visto mucho interés en aprender por la experiencia de otros países. Recientemente, como decían los comentaristas, se produjeron los cambios en Europa del Este y yo no vi que se siguiera con la atención necesaria los posibles rumbos que se iban a elegir. Pienso que la mayoría pensaba que aquí iba a ser diferente o que esa experiencia no era la apropiada. Pero si no queremos ver al menos la experiencia de los países de Europa del Este, podemos ver los de otros. Y también me he encontrado que la mayoría ignora de que procesos históricos como el cubano, que puede decirse que son 100 años, un periodo de 100 años, un siglo, existen muchas similitudes en la historia de casos donde había un país pequeño que surge en una gran vecindad, acerca de una gran potencia y pretende vivir enemistado con ella. Eso históricamente ha fracasado en todos los países del mundo. Y cualquier dato histórico lo pueden ver. Los más recientes podemos verlo incluso en un caso como el de Finlandia, que a mí me gusta ponerlo mucho como ejemplo. Finlandia había sido una provincia del Imperio Ruso y aprovechó la revolución bolchevique para independizarse. Cuando los bolcheviques tratan de captarla de nuevo, ellos ofrecen una gran resistencia y los bolcheviques se olvidan del caso. En el año 40 volvieron las hostilidades, ya en Europa se veía la guerra, y Finlandia sufrió la agresión de Stalin. Finlandia, país pequeño, pensó que tenía la solidaridad de Francia e Inglaterra, pero cuando las tropas soviéticas comenzaron a avanzar, los ingleses y franceses no llegaron, y los finlandeses tuvieron la inteligencia y la capacidad de comprender de que no vamos a ganar esta guerra y por tanto no justifica hacerla. Y le dijeron a Stalin: ¿cuánto terreno tú quieres? Ahí está tu terreno, por favor déjanos vivir tranquilos, y preservaron la independencia del país. Cuando terminó cuando empezó la guerra, estaban del lado alemán. Pero en el año 44, viendo que la guerra no iba a ganar la Alemania,
hablaron con los ingleses y lograron